En el año 2022, el 24 de febrero de ese año, Rusia inicia lo que se va a conocer como Operación Especial. A partir de ahí, Estados Unidos le pone una gran cantidad de sanciones a Rusia, planteando que su economía se iba a ir al medioevo. El gobierno de Rusia maniobra, fortalece los BRICS y puede ir rompiendo cada una de esas sanciones y puede flotar la economía rusa, cosa que no ha sucedido con la economía europea. Soy Tito Olivo y como siempre, toda la semana, venimos con la pepa en la geopolítica. Hoy tenemos en este plató, vamos a tener desde México a nuestro hermano Sigfrido Reyes, quien fue presidente de la Cámara de Diputados de El Salvador, ministro de gobierno y dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Con él vamos a analizar en este día las acciones de Donald Trump, que plantea por un lado una política de zanahoria y por el otro lado el garrote. ¿Cómo está, hermano? Saludo. Saludos, mi hermano Tito Oliva, un abrazo hasta Quisqueya, la Bella. Agradecerte por invitarme a tu programa, que sé que lo ven muchos latinoamericanos, caribeños, gente más allá, porque estás tocando los temas que son de la gran actualidad de nuestra región y del mundo. Saludos desde México, un gran abrazo. Decirte que hasta ahora Trump no muestra la zanahoria, solamente muestra el garrote. Y las decisiones que está tomando, sobre las que vamos a conversar, pues evidencian más bien una política agresiva, enfocada a decisiones totalmente unilaterales, que rompen con el derecho internacional, rompen con tratados comerciales, rompen incluso con derechos humanos consagrados en una serie de convenios, convenciones, pactos internacionales, e incluso rompen con la propia Constitución de los Estados Unidos. Esto lo que nos manifiesta es que estamos ante un gobierno que no respeta ni lo más elemental de las reglas básicas de convivencia entre países de la comunidad internacional, y que en base a un lenguaje de fuerza y en base a amenazas está queriendo conseguir lo que no puede conseguir en base a su propia capacidad económica, a sus argumentos, a su política exterior. Así que pues será un gusto conversar sobre estos temas, Tito. Gracias, hermano. Sí, cuando hablaba de la zanahoria y el garrote, fue porque cuando estábamos en campaña, Donald Trump dijo que en 24 horas resolvía el problema de la guerra. Después, al asumir la presidencia, dijo que en 30 días. Él asumió el 20 de enero, hoy estamos a 14, en 6 días se cumplen estos 30 días, y vamos a ver si se paraliza. Tenemos las informaciones de lo que se está dando tanto en el campo arancelario, no solamente con México, con Canadá, sino ya él dice a nivel global, un 25% al aluminio y al acero, y también habla de aranceles específicos hasta China y México, y lo que él ha llamado aranceles recíprocos. Pero quería iniciar hablando el tema de la operación especial que lleva Rusia debido a el incumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, donde Alemania y Francia fueron garantes, pero
que la primer ministro o la canciller de Alemania dijo a unos periodistas que esos acuerdos fueron firmados para darle tiempo a Ucrania a que se armara. Esta es la pepa en la geopolítica. Iniciamos con este análisis. Queremos que usted se registre en nuestro canal y si le es de agrado el contenido, que es un contenido que tratamos de hacerlo con altura, usted lo comparte y le da me gusta. Queríamos iniciar con este análisis para después pasar a la parte que tiene que ver con todos los ataques que va llevando Trump, no solamente a México y a Canadá, sino a toda parte del mundo. Por un lado tenemos que dice que va a ser la Riviera en Gaza, o sea, la Riviera como Mediterránea. No, del Medio Oriente. Del Medio Oriente, la Riviera del Medio Oriente, y que van a sacar de ahí a 2 millones de gazatíes. O sea, él va a hacer una segregación racial peor que la de Hitler. Va a sacar a todo el mundo de ahí y eso no pueden volver a vivir ahí. Pero además habla del 51 estados, de que el canal de Panamá va a pasar otra vez a mano de Estados Unidos. Pues, en fin, lo que he hablado inicialmente, lo que tú decías, que no solamente está enfrentando el tema arancelario, sino que también tiene un lenguaje que raya en la violación de los derechos humanos. Son tuyos los micrófonos para iniciar con ese análisis de la primera parte de la operación especial y que se vislumbra con Trump llegar a un acuerdo de paz, porque también ha dejado a Europa de lado y él ha tratado de negociar él solo. Sí, pues mira, dentro de 9 días se van a cumplir 3 años del inicio de esta operación militar especial de la Federación Rusa en el territorio o los territorios rusoparlantes, llamémosle, de la antigua Ucrania. Muchos sabemos de que ese conflicto se desató en gran medida por todo el ataque a la población rusoparlante, particularmente del este de Ucrania, del sur de Ucrania, y eso llevó a la Federación Rusa a tomar medidas para defender a esta gente que es étnicamente rusa desde siglos. Sumado a eso, la conspiración de la OTAN para convertir a Ucrania en su cabeza de playa frente a Rusia, ofreciéndoles, entre otras cosas, la membresía en la OTAN. Eso, por supuesto, para Rusia significó una amenaza a sus intereses vitales. Hubo esfuerzos de parte de Rusia, nos constan en las últimas semanas antes de que el conflicto se desatara, hubo una propuesta de Rusia sobre medidas de seguridad para todas las partes, y todo eso fue desatendido por Biden, por la OTAN, por Scholz, por Macron. En aquel momento estaba un personaje de primer ministro en Gran Bretaña, no recuerdo ahora su nombre, en fin, todos dijeron no, vamos a imponer a Ucrania como miembro de la OTAN y vamos a respaldar que Ucrania se convierta en una amenaza directa al Estado ruso, a su propia sobrevivencia. Los resultados ahí están. Rusia tuvo que tomar medidas para proteger su seguridad y también para proteger a la población de etnia y de habla rusa dentro de Ucrania. Han pasado casi 3 años. Rusia ocupa ahora alrededor del 20% de lo que era el territorio antiguo de Ucrania. Esa gente en estas provincias, que es el Lugansk,
Donetsk, Gerson, y otra, pues prácticamente ya han decidido unirse a la Federación Rusa. Crimea lo hizo hace ya casi 11 años, y esa es la realidad del terreno. Ucrania ha tenido que pagar un costo enorme en términos de vidas, en términos de su infraestructura, en términos de su economía. Y bueno, estamos llegando a una posibilidad de que, en base a las realidades en el terreno, finalmente Estados Unidos, la OTAN y por supuesto el régimen de Kiev acepten que esa guerra nunca la van a poder ganar. Por supuesto, cuando yo escuchaba hace unos 3-4 meses al señor Trump hablando de que este conflicto él lo resolvía en 24 horas, pues yo decía, bueno, este señor no conoce la realidad, no conoce la historia, no conoce lo que está pasando ahí, simplemente da muestras de una enorme ignorancia y de una impresionante fanfarronería. Porque un conflicto de esa naturaleza no se resuelve en 24 horas. Un conflicto de esa naturaleza demanda negociaciones muy complejas para que no sea simplemente un alto al fuego, sino que se sienten las bases para una paz duradera. Y esa paz duradera pasa porque Ucrania reconozca que no puede mantener a buena parte de la población del país, que es casi un 30% de origen ruso, en una situación de apartheid, que no puede prohibir el uso del idioma ruso, que no puede prohibir a los escritores rusos, a los artistas, que no puede asesinar a los habitantes de habla rusa dentro de Ucrania. Antes del inicio de este conflicto, ya de manera tan abierta, Ucrania asesinó no menos de 14,000 personas en Lugansk y en Donetsk. Entonces, tienen que haber garantías. Ucrania pide garantías para su seguridad, pero tiene que estar dispuesta a no convertirse, como lo ha pretendido, en una amenaza directa, existencial, a la Federación Rusa. 24 horas evidentemente era nada más una muestra de bravuconería, de una bufonada de parte de Trump. Luego hablaron de 30 días, ahora hablan de 100 días. 100 días como para poner fin a un conflicto. Bueno, de una manera u otra hay que aplaudir de que finalmente está llegando la sensatez a Washington, que se dan cuenta de que ese conflicto no lo podrán ganar. Han inyectado multimillonarios recursos al régimen de Zelensky, $65,000 millones, el último paquete que aprobaron en el Congreso de Estados Unidos a solicitud de Biden. Le han dado importante ayuda financiera porque el régimen de Kiev por sí mismo no se puede sostener. Necesita que le paguen hasta la nómina de los empleados. El ejército ucraniano está en una situación muy precaria, ha tenido bajas impresionantes, han tenido que elevar el reclutamiento, y cada solución mágica que se vino ofreciendo a lo largo de esos 3 años, que iba a cambiar el curso del conflicto, probó ser una solución imaginaria. Dijeron hace un tiempo que si Ucrania disponía de los tanques Leopard, eso cambiaba el curso de la guerra. Les mandaron decenas de tanques Leopard de fabricación alemana, eso no cambió el curso de la guerra. Rusia siguió avanzando en el territorio, sigue avanzando hasta ahora. Luego dijeron, si nos proporcionan misiles de mediano alcance, estamos hablando de misiles de hasta unos 300 kilómetros, eso va a cambiar el curso de la guerra. Les entregaron misiles ATACMS, les entregaron misiles Storm Shadow británicos, les entregaron otros misiles franceses similares, les entregaron pues todo lo que estaba Ucrania demandando en tecnología de misiles. No cambió la guerra, no tuvo mayor impacto. Obviamente pudieron destruir instalaciones civiles al interior de Rusia y dentro de lo que son las 4 regiones rusoparlantes, pero no cambió el curso de la guerra. En los últimos meses hablaron de que la llegada de aviones F-16 sería el
punto de inflexión en la guerra. Que si Ucrania disponía de aviones F-16, pues prácticamente eso iba a cambiar la correlación en el terreno y que Ucrania estaría en condiciones de pasar a una ofensiva. Les entregaron los F-16, les entrenaron a sus tripulaciones, les garantizaron repuestos, etcétera. Pero no ha pasado nada, no ha cambiado el curso de la guerra. Rusia sigue manteniendo la ofensiva estratégica y táctica, sigue ganando terreno. En fin, hay que parar esa guerra, en eso creo que podemos coincidir con Trump, pero evidentemente eso pasa porque se reconozca de que las cosas no podrán volver a ser como estaban antes, que no puede seguir esa opresión contra la gente de origen ruso y que no puede la OTAN pretender convertir a Ucrania en su cabeza de playa en el este de Europa, en la frontera rusa, que ese es un sueño que tienen que descartarlo. Por años lo han albergado, por años lo vinieron cultivando, desde el año 2008 en la conferencia de Budapest de la OTAN, con George Bush a la cabeza del gobierno de Estados Unidos. Incumplieron su promesa de no ampliar la OTAN, promesa que le dieron a Gorbachev allá en el año 90-91, cuando implosionó la Unión Soviética. Y resulta que fue de las primeras promesas que la OTAN incumplió. Absorbió a Polonia, a República Checa, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumanía, a Bulgaria, a Estonia, a Lituania, a otros países del este de Europa, pretendió absorber a Ucrania e incluso a Georgia en el Cáucaso. Los rusos esperaron de manera paciente que esto se frenara, pero no sucedió. Lo tomaron en Bruselas y en Washington como una debilidad rusa, pero llegó un momento en que Rusia dijo, bueno, hasta aquí. Aquí hay una línea roja, Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Espero yo que, aunque sean 100 días, se den esas negociaciones, que por cierto Zelensky las prohibió por ley, que no se podía tener conversaciones con el gobierno ruso. Hoy está pidiendo que lo incluyan en las negociaciones. Mira qué paradójico, Tito. Que el mismo que prohibía que se dieran las negociaciones, hoy pide que no lo dejen fuera. Porque ha sentido ya ese aire frío en la espalda, en el cuello, donde prácticamente le están sugiriendo este asunto se va a arreglar entre Washington y Moscú. Y tú vas a tener que aceptar lo que decidan los grandes. Algo parecido está sucediendo con Europa, donde los Scholz, los Macron, los británicos, los holandeses, los belgas, los italianos, los españoles, en fin, que han sido como el coro de apoyo a Zelensky, hoy dicen, no nos dejen fuera, por favor, no nos dejen fuera. ¿Cómo pueden negociar? Y eso ha sido, digamos, el debate. Exactamente. Hoy hablan escuché una declaración hace apenas unos minutos de un vocero o vocera de la Unión Europea, decía, no puede haber arreglo en Europa sin los europeos, no puede haber arreglo en Ucrania sin los ucranianos. Bueno, ellos se han opuesto durante los últimos años a que se dieran esas negociaciones, esperando debilitar a Rusia económicamente, como se señalaba de tu parte al principio de esta conversación, esperando desangrar a las Fuerzas Armadas rusas, esperando que Rusia quedara aislada del resto del mundo, que su economía sucumbiera y que hubiese incluso protestas sociales para demandar el fin de la operación especial en Ucrania. Nada de esto sucedió y hoy están abocados a una realidad. Ahora, ¿qué puede mover a Trump hacia esto? Bueno, creo que sin duda alguna Trump reconoce, y su equipo de halcones, que esta es una guerra que no pueden ganar, reconocen que no pueden seguir de manera infinita financiando a un régimen corrupto como es el de Kiev, que no tiene condiciones para ganar esa guerra,
que prácticamente Kiev está viviendo con un balón de oxígeno que le suministra Estados Unidos y en buena medida también los países de la OTAN. Entonces, creo que hay un pragmatismo de parte del grupo Trump, en el sentido de decir, nada se nos ha perdido en Ucrania, no tenemos por qué llegar al extremo incluso de un enfrentamiento nuclear global con Rusia por Ucrania. De paso, si le pueden sacar compromisos de entregarle tierras raras, minerales de tierras raras, compromiso de entregarle recursos mineros, recursos, materias primas valiosas, pues obviamente lo van a hacer, se lo van a sacar a los ucranianos. Pero pues pareciera que la conclusión es, hoy por hoy esa guerra no la podemos ganar y mejor parémosle ahora antes de seguir el desgaste. Claro, Trump lo enmascara diciendo, esa matanza hay que terminarla, eso no puede seguir así, pero obviamente sabemos que ese es un discurso hipócrita, porque para Washington al final estas son vidas que son prescindibles y poco importa que mueran 200,000, 300,000 ucranianos más. Eso los tiene sin cuidado. Creo que ese sería mi breve comentario sobre tu inquietud del inicio, estimado. Es muy interesante lo que ha hecho. Ha tratado de definir primero el problema de la guerra en el este europeo, o sea, de esa operación especial que está llevando Rusia para no dejarse dominar de parte de la OTAN y Estados Unidos y los europeos, porque ahí está, dentro de eso está también Inglaterra, no solamente la Unión Europea, donde Inglaterra se salió. Pero hay un tema que es el tema económico. O sea, la guerra se llevó en dos fases. Una primera parte que fueron las sanciones hacia Rusia para destruir la economía rusa, como bien tú lo habías dicho, y entregarle armas a Ucrania, todo lo que Ucrania necesitara para que Ucrania pudiera vencer a Rusia y, venciendo a Rusia, sacar a Putin del poder y dividir a Rusia en varios estados, que esa era la finalidad, para poder apropiarse de los recursos económicos de Rusia y distribuírselos entre ellos. Ahora, eso no fue posible. Yo decía en un análisis que hacía en un canal de televisión hace ya varios años, que Putin no era un loco viejo, porque se decía que Putin entró de repente a esa guerra y que no iba a soportar 6 meses, y que Putin demostró que era una locura lo que estaba haciendo ahí. Yo le dije, mire, Putin se graduó summa cum laude como abogado. Putin es campeón de artes marciales. Putin es campeón de ajedrez. Y Putin se graduó con notas sobresalientes en la Escuela de Alta Estrategia Militar de la KGB. Por lo tanto, cuando Putin decidió ir a esa operación especial, ya él tenía analizado qué era lo que iba a hacer. Y eso le permitió a él poder afrontar en el campo militar toda una andanada de financiamiento de guerra por parte de la OTAN y de parte de Estados Unidos hacia Zelensky, pero también pudo enfrentar con éxito la economía rusa. O sea, lo que se planteaba era que la economía iba a ir al medioevo. Y tenemos que el año pasado la economía rusa creció a un 4%. Entonces, ¿qué nos plantea? ¿Por qué la economía rusa crece con todos esos niveles de sanciones que se le van dando? Porque no solamente creció el año pasado, la economía rusa creció en
en el 23 también con relación al 22 y creció en el mismo 22 con relación al 21. O sea que la economía rusa viene creciendo sostenidamente año tras año a pesar de las sanciones y a pesar de los combates que tiene que estar realizando en términos militares en esa operación especial. Pero también Estados Unidos ha tenido que incrementar sus niveles de endeudamiento. Los Estados Unidos pasaron desde antes del COVID de un endeudamiento de alrededor de 25, 26 billones de dólares a un endeudamiento de 36 billones de dólares este año. Por tanto, o el año que recién acaba de finalizar. Por lo tanto, esto implica que Estados Unidos no pueda estar utilizando recursos, quemándolo como con un soplete, como usan los soldadores, quemando ese dinero y indefinidamente. O sea, tiene que buscar una salida. Y ante esa situación es que vemos cómo es que anda Trump dando coletazos y tratando de enfrentar a todo el mundo, porque Estados Unidos también ha perdido competitividad con relación a China. Primero pusieron todas las sanciones a la tecnología de China y eso implicó que China pudiera desarrollarse tecnológicamente a pesar de las sanciones y por encima de las sanciones en términos de tecnología, pudiendo hacer una inteligencia artificial mucho más barata que la inteligencia artificial que desarrolló Estados Unidos a través del ChatGPT. Entonces, vemos por otro lado también cómo él entonces persiste en esas sanciones, pero vemos que ya México está desarrollando su microchip. Vi la presidencia de México, la presidenta de México, que hablaba que México va a actuar directamente en el desarrollo de la tecnología y que ellos lo saben hacer. Entonces, esto está obligando a que muchas naciones que dependían de la importación de Estados Unidos de bienes, tengan que producir ellos mismos sus bienes. Entonces, esto le permite ampliar el conocimiento y le permite también establecer y fortalecer el grupo de los BRICS. No sé cómo tú ves esa parte. Bueno, yendo por partes, ¿no? Creo que el gobierno de Trump llega con una aspiración, a mi juicio, bastante ambiciosa, pero posiblemente tardía, como es el de frenar el deterioro de la hegemonía norteamericana en el mundo. La hegemonía norteamericana en los últimos 30 años, desde el auge que tuvo en los años 90, donde Estados Unidos era prácticamente la única potencia que no tenía ninguna competencia, nadie le podía hacer sombra a Estados Unidos. China era todavía un país que comenzaba a crecer con fuerza, pero no era la China poderosa de hoy. Rusia estaba devastada, prácticamente hundida en el caos económico y social, después de el desmantelamiento de la Unión Soviética, después de la privatización, la terapia de shock que le impusieron en los años 90, donde prácticamente el Estado ruso tuvo que deshacerse de todos sus activos en materia de acero, en materia de petróleo, de gas, de tecnología, incluso casi llegaron a privatizar la industria aeroespacial y la industria en general de defensa. Estaba prácticamente en el suelo la economía rusa y Rusia misma como potencia pues había quedado o pasado a un papel de tercera categoría. Recordemos con tristeza aquel personaje de Boris Yeltsin que prácticamente padecía de un tremendo alcoholismo y en manos de ese personaje estaba Rusia, lo cual pues llevó a que el mismo pueblo ruso se sintiera prácticamente abandonado en el vacío, sin liderazgo. Escúchame, Cifrido. Yo dije en una entrevista que me hicieron en un programa de televisión aparte, que la única medida acertada que había tomado Yeltsin
fue buscar a Vladimir Putin y ponerlo como primer ministro. Continúa. Sí, efectivamente, a la sombra de Yeltsin viene creciendo la figura de Vladimir Putin, que, pues, como tú has dado ya un antecedente, ¿no?, de su trayectoria, de su formación. Es un hombre de ideas muy claras y muy firmes. Es un negociador muy fuerte y muy hábil. Y sobre todo creo que encabezó este proyecto del renacimiento ruso. Renacimiento en todo sentido: tecnológico, industrial, científico, aeroespacial, cultural incluso. Donde el pueblo ruso, que es un pueblo muy patriótico, lo digo porque lo conozco muy de cerca, pues vuelve a recuperar el orgullo nacional, vuelve a recuperar los valores de su identidad, que habían sido tan pisoteados y castigados en la época postsoviética, particularmente por gente como Yeltsin y otros políticos claramente de derecha y neoliberales, por la oligarquía que surgió después de las privatizaciones de inicios de los 90. Entonces, mi punto es: Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía, que de una manera u otra se ve desafiada por nuevas potencias o por potencias antiguas que han recuperado fortaleza. China, Rusia, India, Irán, Indonesia, Turquía, Brasil, Sudáfrica misma, Nigeria, Egipto. Entonces, Argelia, que no la podemos dejar atrás. Entonces, esa es como el gran ideario que hace que este grupo de extrema derecha, que hoy controla la Casa Blanca, a la cabeza con Donald Trump, quiere ejecutar desde el gobierno de Estados Unidos. Frenar el deterioro, recuperar la iniciativa en todos los terrenos, volver a fortalecer sus grandes sectores económicos, particularmente el sector de la industria y el sector de la alta tecnología informática, el dominio del espacio, el dominio territorial en determinados puntos del globo, que para ellos son estratégicos. Ahí es donde entra el tema del Canal de Panamá, donde entra el tema de Groenlandia, donde entra el tema de Canadá. Y como uno de sus principales recursos, ellos reivindican el uso de los aranceles. Estamos hablando de impuestos a lo que tú importas o compras del exterior. Ciertamente, los aranceles o los impuestos a la importación son un mecanismo de política económica, de política comercial, incluso de política fiscal. Cuando tú quieres proteger a tu industria o a tu agricultura, pues es lógico que establezcas aranceles para que el producto extranjero se vuelva inmediatamente y de manera artificial más caro que el producto local. Una parte ahí. Sí. El arancel también puede ser. Una parte. Sí, pero es que todo esto tiene implicaciones. Esto tiene implicaciones, sí. No solamente es la parte positiva que se nos cuenta. Sí. Cuando tú pones aranceles es cuando solamente te dedica al consumo interno. O sea, tú vas a encarecer las importaciones que vienen para que tus productores internamente sean más competitivos. Pero cuando tú pones al acero y el aluminio, y eso tiene que ir a la industria del automóvil, tú la vas a hacer menos eficiente, y cuando tiene que salir al mercado mundial, va a ser menos competitiva esa empresa con relación a las otras. No sé si está de acuerdo ahí. Sí, claro. Por eso te digo, es que detrás de la imposición de aranceles vienen efectos positivos para algunos, negativos para otros. El arancel también puede ser un instrumento de política fiscal, pues porque vas a cobrar impuestos y eso va a engrosar las arcas del gobierno. Pero en las últimas décadas el mundo estuvo escuchando otro paradigma,
la globalización, la apertura de fronteras, la integración económica. Y todo eso pasa porque los países cada vez pongan menos o utilicen menos esos mecanismos de protección de su industria, de su agricultura, de su economía en general. Y entonces llegamos a estas situaciones absurdas, como tú las acabas de plantear, que un arancel al acero, al aluminio, a las autopartes. México, por ejemplo, produce muchas autopartes, además de producir muchos vehículos y muchos motores. Todo eso va a la industria automovilística de Estados Unidos, que terminan de ensamblar un carro. Pero si tú le metes un arancel del 25% a esos componentes de un auto, pues evidentemente esto va a redundar en una elevación de precios de ese automóvil o de lo que sea, ¿no? Como un bien terminado. Entonces es como se ha dicho frecuentemente en las últimas semanas, es como Estados Unidos disparándose en el pie, bajo una, llamémosle, una pretensión de proteger su economía y algunos sectores, pues prácticamente termina dañando a esos mismos sectores y al resto de sectores. Las grandes empresas automovilísticas norteamericanas como General Motors, por ejemplo, y otras, están preocupadas por estos aranceles al acero y al aluminio, porque les elevan los costos, ciertamente. Otra cosa que puede producir un arancel, Tito, es lo que se le llama en economía una desviación de comercio. O sea, estabas comprándole a México, pero a México le subiste los aranceles que no existían porque hay un tratado de libre comercio, introduces aranceles violando ese tratado y entonces el producto mexicano se vuelve más caro. Te voy a poner un ejemplo, el aguacate. México es el gran exportador de aguacates a Estados Unidos, pero si el aguacate va a tener un incremento del 25% por ese arancel, entonces posiblemente el aguacate dominicano, el aguacate chileno, el aguacate peruano, pues tendrá más competitividad. No dejarán de comprar aguacate en los Estados Unidos, solo que van a cambiar de proveedor. Eso se le llama desviación de comercio. O puede ser que haya destrucción de comercio, en el sentido de que se vuelva tan caro importar aguacate que ya no se realice esa actividad, se va a priorizar el aguacate norteamericano, que será insuficiente porque no hay suficientes tierras para cultivar aguacate en Estados Unidos y no habrá suficiente mano de obra mexicana, dominicana, salvadoreña, hondureña que levanten la cosecha de aguacate. Entonces, al final el aguacate será más caro porque será más escaso. ¿Y quién va a sufrir a partir de eso? El consumidor de Estados Unidos. O sea, toda acción lleva una reacción. En fin, en la política prácticamente que estamos viendo Estados Unidos de imponer aranceles como su arma favorita, me parece que no va a llevar a grandes resultados. Creo que habrán más daños que beneficios. Creo que estamos ante una situación en Estados Unidos que demanda una reconversión de varios sectores industriales que se quedaron atrás. Me parece que en eso está el acero y el aluminio, la misma industria automovilística y otras. Entonces no será con aranceles que la van a rescatar. Necesitan replantearse una política industrial. Necesitan replantearse planes específicos para todas estas industrias que quieren reflotar. El arancel, estoy convencido, a lo que nos va a llevar es a contramedidas arancelarias. Ya lo está haciendo China, Canadá anuncia que lo hará, México ha anunciado que lo hará si se produce esa imposición de un arancel del 25%. La Unión Europea no se va a quedar con los brazos cruzados. Se dará inicio a una guerra comercial donde aranceles tú, aranceles yo, y veamos a ver hasta dónde aguanta. Y mientras tanto, me parece que pueden darse fenómenos negativos como encarecimiento de los precios, desabastecimiento, ruptura de cadenas productivas
y otros fenómenos nocivos que al final del día solo van a traer impactos perjudiciales a los hogares, a las empresas y a los países en general. Muy buen análisis el tuyo, Sigfrido. Mira, aquí hay que ver varios temas. En los llamados felices 90, como lo decía Stiglitz, Joseph Stiglitz, The Roaring Nineties, se llama el libro. Él hablaba de los felices 90 y hablaba cómo el capital norteamericano, buscando altos niveles de tasa de ganancia, porque tú sabes que el capital variable es que está la ganancia en las empresas, y de ahí el análisis marciano de la caída de la tasa de ganancia media por la elevación de la composición orgánica del capital, que no es más que el desarrollo tecnológico, que es un capital fijo que tú tienes con inversiones. Entonces ese capital variable que él analizaba de la mano de obra era que te fijaba tu ganancia, ese capital vivo, como él decía, ese trabajo vivo, pero que ahora ese trabajo vivo, a ese trabajo variable, a ese capital variable hay que introducirle la energía, que no se analizaba así tan precisamente cuando Marx escribió su obra La crítica de la economía política de Adam Smith. Entonces, hoy la energía tiene un componente alto y los norteamericanos salieron a relocalizar buscando capacidades productivas fuera del territorio norteamericano. A la vez bombardearon los sindicatos, las empresas, y es ahí la debilidad de los demócratas ahora, porque fueron ellos los que hicieron eso. Permitieron que la ley de Glass-Steagall, que flexibilizaba el término de los bancos, que los bancos de segundo piso pudieran tener bancos de primer piso, la relocalización laboral para evitar que se pagaran a la mano de obra norteamericana mucho más niveles de salario, y se fueron localizando, y eso fue permitiendo que otras naciones como China y como la India pudieran tener capacidades productivas que hoy puedan enfrentar a Estados Unidos, lo que les fue de ganancia en un momento determinado, y que ellos planteaban la liberalización total de la economía y la liberalización de la frontera, donde no habían ninguna ningún obstáculo para tratar de frenar el desarrollo del capital. Entonces esto ha sido lo que ha perjudicado a Estados Unidos. Tenemos que las naciones que los estados que pertenecen a lo que se llama el cinturón del óxido, que por la capacidad productiva verse mermada en esa parte, pues ahí la economía venía sufriendo grandemente, porque gran cantidad de esas empresas se relocalizaron fuera de Estados Unidos, en México, en la India, en Pakistán, en China, y entonces iban perdiendo trabajo, y el discurso de Trump viene a fortalecer eso. Voy a hacer a Estados Unidos grande otra vez, voy a tratar de que el empleo llegue otra vez, voy a hacer al blanco que en este caso era el blanco, porque él ha planteado que los trabajos que se estaban haciendo en Estados Unidos, que eran por mano de obra latina, básicamente inmigrantes ilegales, pues lo iban a deportar. Y esto ha traído unas condiciones muy críticas en estados que él ganó ampliamente, o sea, con amplio margen, y que hoy están paralizados, como esos estados fronterizos con México, donde los trabajadores ni siquiera van a recolectar la cosecha. Pero lo que te quería decir es la importancia, cómo el mundo va girando, y hoy no es Estados Unidos que habla de apertura de mercado. Hoy es China, que es un país comunista, un país socialista, que construye el socialismo y que plantea si la desregulación no va a resolver
el problema, o sea, la regulación por parte de Trump no es el problema no es la situación que va a resolver el problema económico en este instante. Más al contrario, como tú analizabas, pues esto lo que va a hacer es que va a profundizar más. Y hoy Estados Unidos está en una situación, vemos que aquí en RT, Trump da unas declaraciones y dice que va a poner aranceles del 100% a los BRICS porque ellos quieren eliminar nuestro dólar, no quieren eliminar el dólar. ¿Por qué? Porque los BRICS no es que hayan creado una moneda, sino que los BRICS han creado una alternativa al SWIFT bancario norteamericano, que cuando te sancionan tú puedes hacer operaciones comerciales con otro estado que no tiene nada que ver con Estados Unidos, y entonces tu economía puede operar para que no le pase lo que le ha pasado a Cuba, que tiene 60 y pico de años bloqueada y sancionada y no puede hacer negociaciones con terceros estados porque Estados Unidos lo sanciona. Es lo que quería más o menos aplatanar, pero también antes de que sigamos, quiero decirle que estamos en la PEPA, en la geopolítica, y la PEPA es un canal alternativo de análisis profundo que en esta primera etapa estamos tratando de crecer para seguir avanzando, pero esto tiene que ir de la mano de ustedes. Si el contenido que le estamos dando es un contenido que le gusta a usted, pues usted se suscribe en el canal. Y si le gustó, pues entonces usted lo comparte con otros allegados y relacionados para así nosotros estar en el motor de búsqueda y poder ir a más personas y poder llegar a monetizar esto y poder desarrollar también plataformas alternativas de negocio entre estados que hoy están bloqueados o entre empresas que pueden ser empresas alternativas, que pueden tener oportunidades que no la tienen en el momento actual. Y a propósito, quiero del momento actual, recuerdo cuando analizábamos el tema de la criptodivisa, la criptomoneda, no la criptodivisa, que es otra cosa, la criptomoneda y el desarrollo en El Salvador. Vemos que hizo agua la criptomoneda en El Salvador, pero eso será otro tema, porque Nayib Bukele tuvo que salir, porque decíamos en ese momento que esa era una moneda o era un negocio especulativo y que nadie podía que recibiera una criptomoneda aguantar su consumo, porque esto bajó ahora, pero va a aumentar dentro de poco. Queremos seguir analizando, me desvié un poco con el tema, pero recordé ese análisis que habíamos hecho, ya eso fue en el 2020, ¿verdad que sí? Más o menos. Entonces, pero sí, porque quería informar qué es el objetivo central de esta plataforma de la PEPA en la geopolítica. Vamos a ver si tiene algo más que avanzar ahí sobre el tema de la crisis que se va dando en la economía global, principalmente en la economía norteamericana y la economía europea, donde podemos ver que el modelo neoliberal ya se está agotando, y ese agotamiento del modelo neoliberal es que traen esa respuesta tan dura y tan fuerte, y el enfrentamiento también de Trump con su gente, porque vemos a J. de Biden que en Zúrich le da un jalón de oreja a los europeos y le dice que la democracia no puede ser anulando elecciones, entre otras cosas, porque en Rumanía ganó un partido que no era el partido del interés de ellos, y sencillamente anularon esas elecciones y convocaron a elecciones nuevas diciendo que Rusia estaba controlando esas elecciones a través de TikTok y otras plataformas tecnológicas. Vamos a seguir avanzando porque creo que ya no sé qué tiempo nos queda, cuántos minutos nos quedan a nosotros,
nos quedan 10 minutos. Vamos ya en estos 10 minutos a ir redondeando y excusándome de ti, Cifrido, porque te llamé hoy y te quité parte de ese tiempo que tú tenías destinado para otra cosa. Pues efectivamente, creo que estamos entrando en un momento muy difícil, muy crítico de las relaciones internacionales. Me parece que la atmósfera que se crea con la llegada de Trump es una atmósfera de extrema tensión, donde tenemos a un individuo en la Casa Blanca y a un equipo de los llamados halcones dispuestos a recuperar a cualquier costo, no importa los medios, el papel hegemónico de Estados Unidos en el comercio internacional, en las finanzas globales, en la política internacional, en los asuntos de seguridad. Y para hacerlo no distinguen amigos de enemigos. Creo que es una de las primeras lecciones que hay que extraer. Si no, pregúntenle a los daneses, que han sido de los más sometidos a la política exterior de Estados Unidos, de los más atlantistas de todos, aunque no tengan orillas en el Atlántico, pero Dinamarca ha sido de los más agresivos en todo este tema contra Rusia en Ucrania. Bueno, pero Trump le dice, me vas a devolver o me vas a vender o me vas a dar Groenlandia, no me importa. Panamá, donde han habido gobiernos sumamente subordinados a Estados Unidos, incluyendo el actual, que es un gobierno de extrema derecha, de Molino, totalmente sorprendido de que Trump quiera arrebatarles el canal. Argentina, miramos a Milei visitando asiduamente Estados Unidos en los últimos 4 meses, en cena de $1 millón para Trump, incluso en la ceremonia de juramento de Trump, pero cuando viene la aplicación de aranceles, ahí Argentina no queda fuera. Le toca también pagar aranceles por acero y aluminio. Canadá, prácticamente que es un país súbdito de Estados Unidos en materia de política exterior, acompañando a Estados Unidos en la agresión contra Venezuela, con sanciones, acompañándole en la aventura en Ucrania y en otras situaciones. Vemos ese desprecio, ese maltrato que le dan a Canadá. O sea, para el trumpismo no hay amigos ni enemigos. Aquí se aplica aquella frase que en algún momento escribió el fallecido Henry Kissinger, que dice, no hay cosa peor que ser enemigo de Estados Unidos que ser amigo de Estados Unidos. Porque Estados Unidos trata a sus amigos a veces peor que a sus enemigos. Y creo que estamos observando expresiones de eso, ¿no? Recurrir a la política indiscriminada de aranceles, sostengo, yo repito, que va a traer más perjuicios que beneficios. Si a mí me preguntas, Tito, si los aranceles son un recurso legítimo para proteger los intereses de una nación, yo te diría sí, en principio. A veces tienes industrias nacientes que tienes que proteger durante un tiempo para que puedan crecer, robustecerse y volverse competitivas, pero mientras tanto tienes que apoyarlas con cierto nivel de protección, además de subsidios, préstamos en condiciones favorables, mano de obra calificada. Eso es parte del rol que puede hacer un Estado bajo una política industrial. Si son necesarios para protegerse de una competencia desleal, pues claro, pues si alguien está realizando dumping para venderte productos a menor valor de su costo, para destruir tu economía, sacar a los competidores locales y luego imponerse como monopolio, pues obviamente el arancel se legitima. Si cuando estás pasando dificultades financieras en tu presupuesto, pues también, ¿no?
Ahí vemos los altos aranceles, por ejemplo, al whisky, a los vinos, al tabaco, a ciertos productos de lujo. Ahora, dicho esto, si tú adoptas una política comercial basada en amenazas o en imponer realmente aranceles de manera indiscriminada, pues lo que vas a generar son grandes distorsiones en tu misma economía y en vez de ganar vas a terminar perdiendo. Si generas inflación porque no hay otra forma de suplir o de sustituir las importaciones, vas a tener que imponerle a tus consumidores productos más caros. Porque el importador no va a absorber ese 25%, no va a absorber un 10%. Se lo va a trasladar al consumidor, eso va a impactar en los niveles de inflación. Si se elevan los niveles de inflación, los bancos centrales, para contrarrestar esa inflación, van a subir las tasas de interés. Y si tú subes las tasas de interés, entonces estás afectando la inversión y obviamente el consumo, pero sobre todo la inversión, porque los créditos se vuelven más caros. Y si los créditos se vuelven más caros, entonces va a ser más difícil emprender nuevos proyectos de inversión, porque tienes que tener tasas de retorno que sean lo suficientemente altas para poder pagar tu préstamo y todavía tener algún nivel de utilidad. Entonces, si golpeas la inversión, estás golpeando el empleo y estás golpeando el crecimiento del país. Y el consumo. Estás golpeando obviamente el consumo, sin duda alguna, que es otro elemento que entra dentro de la ecuación del crecimiento económico. Entonces es un juego de suma cero. Lo que ganas acá lo pierdes allá y puede ser que lo que pierdas sea más que lo que querías ganar. En realidad, si nos piden un consejo, lo que demanda el mundo es el restablecimiento de los diálogos, el restablecimiento del derecho internacional, el restablecimiento de la sensatez. No se trata, como dice Marco Rubio y Trump, de conseguir la paz en base a la fuerza. No, esas políticas ya quedaron en el pasado y los que lo han intentado han quedado ahí en los libros de historia. Se trata de conseguir un mundo más estable, más justo, donde se reconozca que ya Estados Unidos no es la única potencia, que ya no tiene el monopolio que pudo haber tenido durante algunas décadas, el monopolio del poder, el monopolio científico-tecnológico, el monopolio financiero, el monopolio militar, ¿no? Y hay otros países, estamos en un mundo cada vez más multipolar, donde China, Rusia, Irán, Indonesia, Sudáfrica, Brasil, Argelia, Egipto, India, reclaman un rol que legítimamente se lo han ganado. Y no puede venir una superpotencia añorando, que fue la gran potencia hace décadas, decir, quiero hacer Estados Unidos grande otra vez. Bueno, está bien como un propósito, pero no lo puedes hacer destruyendo el sistema internacional basado en el derecho. Y lo digo esto desde un país donde la gran máxima de Benito Juárez fue el respeto al derecho ajeno es la paz. No se puede entonces querer a base de medidas unilaterales donde solo ves tu interés y solo prevalece tu perspectiva, querer arreglar el mundo. Eso no trae nada bueno, eso lo que nos va a generar son más conflictos y lamentablemente nos puede llevar a situaciones extremas de enfrentamiento que puedan derivar en guerras de verdad, en guerras reales. Ese es el momento que vivimos en el plano geopolítico, mi querido Tito. Y creo que debemos de abogar porque prevalezca la razón, la sensatez, el entendimiento. Yo creo que desde el área donde nosotros estamos, que es América Latina, el hemisferio occidental, el Caribe, tenemos que activar los mecanismos como la CELAC para que puedan jugar un papel más relevante en esta coyuntura. Fue muy lamentable que se tuviera que suspender el encuentro de la CELAC que la presidenta Xiomara Castro había convocado para hace un par de semanas, porque eso nos demuestra que hubo países que sabotearon ese encuentro.
y que seguramente habrán recibido llamadas desde Washington para que no se materializara el encuentro. Y de esa manera tener a la CELAC en un estado de postración y de inactividad. Creo que se trata de que toda esa inercia que viene de un pasado neocolonial, donde desde Washington se le decía a los países qué tenían que hacer, eso debe de superarse. Bueno. América Latina tiene que hablar con voz propia. Estamos amenazados por una serie de factores, y no solo los arancelarios, no hemos hablado del tema migratorio, no hemos hablado de las pretensiones de recuperar territorios, de conquistar territorios por parte de Trump, que realmente significa un foco de conflicto. Bueno, hermano, muy buena tu exposición. El tiempo es el que manda, el mambo de España, y se acabó la amalgama, como dice. Hemos llegado así al final de esta propuesta de la Pepa en la geopolítica. Les decimos a ustedes que por favor se registren, le den me gusta, lo compartan entre sus amigos y relacionados. Tuvimos hoy un plato muy bueno a Sigfrido Reyes, congresista, político, dirigente político y exfuncionario del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Muchas gracias, hermano, y si quiere agregar algo, pero ya hemos llegado al final, para que te despida de nuestros amigos televidentes. Pues nada más que agradecerte, hermano Tito, por invitarme y saludar a tu público. Es muy importante que estos temas tengan un debate en los medios de comunicación, incluyendo estos medios alternativos, porque al final del día son temas que de su desenlace pues nos va a afectar a todos de una manera u otra. Un saludo.